¿Tú le tienes miedo a la muerte? La muerte es una cuestión que atormenta a todos, particularmente por su impredecible e inevitable naturaleza. Compartimos el mismo destino y es inaludible. La Guardia de la Muerte comprende esta verdad como nadie más. Los hijos de Mortarion son la encarnación viva de la muerte. Son un recuerdo perpetuo de lo que todos seremos algún día. Cadáveres podridos hasta que el pasar del tiempo borre nuestra existencia y todo lo que alguna vez fuimos. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimiento. La galaxia del devastador Milenio 41 es cuanto menos extraña. Hay de todo y para todos. Desde vampiros con armaduras rojas hasta hombres lobos con un carácter terrible. Así que no es de extrañar que también tengamos a nuestros propios zombies. La Guardia de la Muerte es una de las legiones menos apreciadas de este lado del universo. Su fuerza y su legado son subestimados por muchos. Yo mismo solía pensar que eran una legión poco destacada, pero tras investigar y recopilar lo que pude, he quedado fascinado. Y si mis palabras no son suficientes, te invito a escucharme con atención. La Guardia de la Muerte es conocida como la Legión de Engendros sacados de pesadillas. Sin embargo, fueron hombres profundamente respetados en su momento. A finales de las guerras de unificación, se asemejaban más a justicieros nocturnos que llegaban en la oscuridad y destruían todo a su paso. Tan precisos como los hijos de Corvus Corax y tan despiadados como los hijos de Conrad Kurz. Sus ataques terrestres al caer la noche les valieron el nombre de los Incursores del Crepúsculo, un título que se convertiría en sinónimo de terror, causando deserciones en las últimas resistencias de Terra. A pesar de su ferocidad en combate, los Incursores eran conocidos también por ser oponentes honorables en todo sentido. Respetaban los acuerdos a cambio de una rendición temprana y honraban los signos de tregua. Sin embargo, una vez que estos términos expiraban y la destrucción era básicamente inevitable, se sabía que nada detendría la mano de la Legión. Los marines espaciales son famosos por su resistencia y capacidad de regeneración, y algunas legiones como los Puños Imperiales, los Salamandras y los Guerreros de Hierro se destacaban en estas áreas, y aún así, los Incursores del Crepúsculo sobresalían incluso entre estos ejemplos de fortaleza. Hay relatos de su capacidad para continuar luchando, con lanzas atravesando sus cuellos, lo que les permitió acumular una envidiable y muy irrefutable historial de victorias en las primeras 8 décadas de la Gran Cruzada, muy a pesar de ser una legión huérfana. Esta última condición forjó en ellos un carácter frío e independiente desde sus inicios, hasta que finalmente encontraron a Mortarion. Y para comprender el rumbo que tomaría la legión, es necesario aprender de este mundo. Barbarus era un mundo letal, donde los ríos corrían con veneno y los cielos estaban cargados con toxinas. Sus habitantes vivían en un caos perpetuo, acechados por senos de poder inconmensurable y nigromantes con habilidades psíquicas aterradoras, un reflejo del mal que surgió de la era de los conflictos. Mortarion, uno de los primarcas del emperador, tuvo que enfrentar lo peor de este entorno. Como guerrero y libertador, luchó incansablemente para liberar su mundo de la tiranía de su padre adoptivo, uno de los senos psíquicos más poderosos del planeta, cuya crueldad no conocía límites. Cuando el emperador finalmente encontró a Mortarion, su encuentro estuvo lejos de ser amistoso.
El emperador, en su misión de unir a la humanidad, arrebató a Mortarion la oportunidad de vengarse de su padre adoptivo, salvándolo en el proceso. Esta acción dejó en Mortarion una profunda sensación de vacío y rencor, una herida que nunca cicatrizaría del todo, a pesar de que comprendía que el emperador lo había salvado. Los incursores del crepúsculo, al enterarse que su padre genético había sido encontrado, se prepararon para recibir a un hombre glorioso. Las expectativas eran altas, pero difícilmente esperaban encontrarse con la encarnación viva de la muerte, pues cuando Mortarion se presentó ante ellos, era una figura sombría y espectral, envuelto en una túnica, portando la gran guadaña negra que había pertenecido a su temido padre adoptivo. Para los incursores del crepúsculo de Terra, debió parecerles que un avatar de las antiguas imágenes de la muerte había llegado para ser su nuevo señor. El carácter de Mortarion, al fusionarse con su legión, provocó una reacción explosiva. Su vida había estado marcada por la desesperación y la amargura, emociones que nunca quiso que otros experimentaran. Motivado por este oscuro deseo de cambio, Mortarion infundió a sus hijos un propósito singular. Aunque su vida fue sombría, sus valores brillaron con una intensidad incuestionable cuando forjó a su legión. Serán mis hojas intactas, mi guardia de la muerte. Por nuestra mano se aplicará justicia, y la muerte acechará a 1.000.000 de mundos. El propósito de la Guardia de la Muerte fue noble desde el principio. Serían libertadores, luchando contra la tiranía y defendiendo a los débiles. Combatirían a los hechiceros y a los senos, erigiéndose como el bastión contra el terror. Eran una luz oscura, brillante pero envuelta en sombras, un reflejo perfecto del alma pura pero torturada de su primarca. Tal vez no fueron los estrategas más grandes ni los tácticos más ingeniosos, pero ¿de qué sirve tanto refinamiento si podían marchar de frente sin retroceder hasta que no quedara nada que se les interpusiera en su camino? Como una tormenta imparable, arrasaban con todo a su paso. ¿Por qué depender de un tanque cuando ellos mismos eran tan resistentes como uno, o incluso más? La Guardia de la Muerte se convirtió en la mejor infantería y su fuerza solo aumentó cuando los humanos liberados de Barbarus, endurecidos por las condiciones inhumanas, se unieron a sus filas. Estos guerreros eran inmunes a los venenos más poderosos de la galaxia, lo que les permitía luchar en campos de batalla que para otros serían imposibles de soportar. Su odio hacia todo lo que fuera psíquico o hechicero era intenso, una aversión profundamente arraigada por los años de tortura que Mortarion había sufrido. No es de extrañar, entonces, que miraran con desprecio a su hermano Magnus el Rojo y a sus hijos. La legión de Mortarion aborrecía tanto el uso de la brujería que ni siquiera contaban con un librarius entre sus filas. Como se darán cuenta, su padre adoptivo dejó una marca muy profunda en la conciencia del primarca, creando un odio inmenso que también se vio plasmado en sus hijos. Y muy a pesar de su profundo odio hacia los psíquicos y lo sobrenatural, la Guardia de la Muerte albergaba una extraña cantidad de supersticiones, siendo la más notable su obsesión con el número 7. Ya fuera de manera consciente o inconsciente, tanto los Sudarios de la Muerte, la guardia personal de Mortarion, como la propia Legión integraban el número 7 en todos los aspectos de su existencia. 7 eran las campañas en las que se dividían los miembros de la Legión. 7 eran los miembros de los Sudarios y se mantenían a 7 metros de distancia de su primarca. Este nombre también era asociado con Nurgle, el dios de la pudredumbre. Insinúa que el dios ya estaba tejiendo sus sutiles hilos en la Legión mucho antes de su caída, a diferencia de los devoradores de mundos que pareciera que siempre fueron tentados por el dios de la sangre. Aparte de esto, también tenían una severa conexión con la muerte. Iba mucho más allá de sus emblemas, claro está, que mostraban calaveras sonrientes,
aceptando con gusto la inevitabilidad de su destino. Los sudarios de la muerte mismamente, a los que ya he mencionado, simbolizan esta idea de trascendencia, pasando de ser marines espaciales destacados en combate a encarnaciones de la propia muerte, con grandes guadañas y túnicas que ocultaban sus rostros, asemejándose a su primarca. Mantenían siempre presente la figura de la muerte como recordatorio de su propósito y el destino. Como dijo el propio primarca: el dolor es una ilusión de los sentidos, el miedo es una ilusión de la mente, y más allá de ellos, solo la muerte aguarda como un juez silencioso sobre todos. Para cuando llegó el momento de la herejía de Horus, la decisión de Mortarion fue rápida, y en cierto sentido más justificada que la de otros primarcas traidores, pues sus problemas con el emperador no se limitaban a la venganza no cumplida. Veían en el imperio la misma tiranía que habían jurado destruir, un imperio corrupto, no muy diferente a Barbarus. Horus aprovechó este descontento para endulzar los oídos de Mortarion, y el primarca aceptó, confiando en su hermano. La Guardia de la Muerte encontró lógica en la traición. Cuando llegó el momento de purgar a los leales dentro de sus filas, lo hicieron convencidos de que sus objetivos nobles lo justificaba todo. Participaron y fueron en varias campañas. Isban 3 y Isban 5 solo fueron al principio. La segunda batalla de Próspero, el asalto de Molech y otras más cimentaron su reputación dentro de la herejía. Si los grandes hijos de Horus fueron la punta de la lanza y los guerreros de hierro los arquitectos del fin del imperio, entonces la Guardia de la Muerte fue la vanguardia perfecta en contra del imperio de mentiras del emperador. A pesar de estar convencidos de eliminar la amenaza principal que representaban los psíquicos, las ilusiones de la Guardia de la Muerte se desmoronaron a medida de que la herejía avanzaba. Casi todas las legiones traidoras habían hecho pactos con demonios del caos o habían caído bajo la influencia de los propios dioses. Para la Guardia de la Muerte esto era una estupidez. No debían de ceder ante la tentación y debían de mantenerse firmes en sus valores. Así lo hicieron durante mucho tiempo, hasta que llegó el momento decisivo. Calas Typhon, el primer capitán y el hijo favorito de Mortarion, era un hombre fuerte y sensato, aunque su cordura sería cuestionada más pronto de lo que cualquiera esperaba. El nacimiento de Typhon había sido interferido por uno de los psíquicos mutantes de Barbarus, antes de la llegada misma de Mortarion. Su sangre estaba maldita y poseía un alto potencial psíquico, algo que, como es bien sabido, no agradaba a su padre. Typhon era el ejemplo de lo que todo hijo de Mortarion debía de ser: flexible, decidido y con una mente fría. Actuaba como un hermano mayor entre sus compañeros y era el campeón de su legión indiscutible. Durante una cruzada junto con los portadores de la palabra, el capellán Erebus introdujo a Typhon en los secretos de la Logia de los Siete Pilares, una de las logias guerreras que comenzaban a extenderse por las legiones de marines espaciales en los últimos días de la Gran Cruzada. Fue durante este tiempo que Typhon comenzó a vislumbrar el potencial de los marines espaciales, si lograban librarse del yugo de las ambiciones del emperador. Cuando Typhon comprendió que la hechicería contra la que tanto habían luchado era mucho más de lo que parecía, sintió un llamado, uno tan dulce como amargo. Cuando el asedio a Terra estaba por comenzar y todas las legiones traidoras se dirigieron hacia Terra, la Guardia de la Muerte se perdió en la disformidad. Typhon había asesinado al navegante que los guiaba y entregó a sus hermanos y a su padre a las fauces de Nurgle. Pero, ¿por qué Nurgle de entre todos los dioses del caos? La respuesta es simple. Nurgle es la naturaleza, la vida en su ciclo final. Solo él podía ofrecerles su destino final, un destino que prometía felicidad, o, en otras palabras, la salvación. El cadáver es la forma final de todo ser vivo, y qué mejor forma de vivir que aceptarla en lugar de negarla. Como dijo Mortarion,
Solo la muerte aguarda como juez silencioso sobre todos. Lo único que Nurgle le pidió a Typhon fue las almas de toda la legión, y él se las entregaría en bandeja de oro. Cuando la legión se vio perdida en la disformidad, buscaron desesperadamente una forma de escapar, pero algo los encontró primero. La esencia misma del dios Nurgle contaminó por completo las naves de la Guardia de la Muerte, desatando una plaga de tal magnitud que incluso el primarca Mortarion agonizaba. El olor pestilente de los cadáveres y los ríos de vómito que cubrían los grandes salones sumieron a la legión en la desesperación. La Guardia de la Muerte maldijo su extrema resistencia en estos momentos, pues muchos, a pesar de volverse locos por el dolor, no podían conocer la liberación de la muerte. ¿Cuánto tiempo duró tanta agonía? Nadie lo sabe con certeza, pues el tiempo de la disformidad es caprichoso. Mortarion fue testigo del sufrimiento de sus hijos, de su legión completa, viendo cómo sus cuerpos y sus fuerzas se deterioraban. Mientras su mente se acercaba al límite, su corazón ardía por no poder salvar a sus hijos, y la legión entera rezaba por ayuda. Esa ayuda llegó en la forma de Typhon, quien confesó quién era su verdadero maestro, y le dijo a Mortarion que toda esta muerte podía terminar si él entregaba su alma y la de la legión a Nurgle. La mente de Mortarion gritó un rotundo no. Sus convicciones, todo por lo que él había luchado, todo lo que él odiaba, estaba representado en su hijo, que le decía que había una forma de salvarse a través de algo que tanto odiaba. Él no se doblegaría tan fácil. Pero su corazón de padre, que amaba a su legión, le susurraba otra cosa. ¿Qué son los valores por los que tanto has luchado, que tanto has protegido, en comparación de la liberación de tus hijos? Si la decisión fue correcta, nadie lo sabe, pero de algo podemos estar seguros. Lo que nació ahí fue algo horrible. Nacido del amor, sí, pero horrible al final del cabo. Con este acto, Mortarion sentenció a sus hijos a ser seres muertos en vida. Más pronto que tarde, un torbellino de las enfermedades más destructivas y corrosivas de Nurgle inundó a la legión, deformándola y condenándola para siempre. Algunos mutaron, viendo cómo sus armaduras se fusionaban con su carne y cómo sus estómagos emergían aberrantes y tortuosos tentáculos, convirtiéndose en los llamados marines de plaga. Su dolor desapareció y su resistencia se tornó inhumana. Son prácticamente marines inmortales, con el único propósito de alegrar al abuelo Nurgle. Nurgle, entre todos, es sin duda el dios del caos más generoso y amoroso de todos, pues solo pide una cosa: esparcir sus enfermedades por todo el universo. A cambio, te convierte en uno de sus campeones favoritos, viviendo en constante felicidad y en comunión con la naturaleza misma. Tal vez fue tortuosa la manera en la que llegaron al lugar donde están, pero al menos no sirven a un tirano, ni a hombres ambiciosos, sino a un abuelo que los ama y apoya. Después de estos eventos, la legión se unió al asedio a Terra, y tras la muerte de Horus Lupercal a manos del emperador, su destino quedó claro. A diferencia de las demás legiones traidoras, la Guardia de la Muerte se mantuvo unida. Establecidos en un mundo Aldari, al que llamaron el mundo de plaga, la legión se fragmentó en dos. Aquellos que siguieron a Mortarion, ahora convertidos en un príncipe demonio del caos, y aquellos que siguieron a Calas Typhon, quien se rebautizó como Typhus el Viajero, el campeón más grande de Nurgle. Ahí donde la legión va, su presencia es sinónimo de muerte y de destrucción. Cuando llegó la era Indomitus junto con Guilliman, fueron los primeros en darle la bienvenida al primarca leal. El mismo Mortarion prácticamente estuvo a punto de matar a su hermano y conquistar el sector entero de ultramar. De no ser por la intervención del emperador, quién sabe cuál hubiera sido el destino de la galaxia. No temas a la muerte,
dicen los marines de la plaga, pues ellos la conocen bien. No son marines consumidos por la ira o la paranoia. Son seres alegres con una determinación implacable para cumplir con el propósito final de su Dios. Al final, son los emisarios perfectos de la muerte, sirviendo a un abuelo que les ofrece un destino retorcidamente feliz. Mírame y date cuenta de que puedo matarte cuando quiera y no tienes ninguna posibilidad de evitarlo, a menos que contemples la oscuridad que yace oculta en el rincón de tu propia mente. Ahí encontrarás al padre Nurgle, listo para darte vida a cambio de tu obediencia. Niégate a él y serás mío.